vamos a empezar con la segunda clase, ¿no? Vamos a empezar con la segunda clase, la parte de miembro inferior. ¿Ok? Miembros inferiores. Bien, así como en miembros superiores iniciamos con lo que era el plexo, ¿se acuerdan? La inervación. Es un concepto bastante importante, la inervación, porque es algo de las cosas que más se preguntan a nivel de los concursos, a nivel de las mismas universidades, de la Facultad de Medicina. Es importante. Así como vimos que el miembro superior está inervado por el plexo braquial y vimos sus ramas, de la misma manera mencionamos la inervación del miembro inferior. El miembro inferior está inervado por dos plexos somáticos, que son el plexo lumbar y el plexo sacro. El plexo lumbar, como su nombre lo dice, es un plexo pues que se va a originar de raíces de las ramas anteriores, ¿no?, de los nervios raquídeos, como ven acá, L1 a L4. Lumbar, es decir, está a nivel, este plexo lo encuentras a nivel de la pared posterior del abdomen. Por eso, desde ahí, las raíces L1 a L4 van a dar ramas que, como pueden apreciar en el esquema, van a descender, van a bajar y van a llegar hasta el miembro inferior. ¿Ok? Entonces eso es importante. El plexo lumbar es bastante sencillo. Ya les he mencionado, está formado por las raíces L1 a L4, ramas anteriores de L1 a L4, y esto es muy sencillo. Da 6 ramas el plexo lumbar, 6 ramas que no deben olvidar. La primera, bueno, T2 está ahí como un añadido, pero no es parte del plexo lumbar. Simplemente como referencia, de T12 nace el nervio subcostal. Este no es parte del plexo lumbar, pero es el nervio que recorre por debajo de la última costilla, por el borde inferior de la última costilla, de ahí su nombre, nervio subcostal. Ahora sí empezamos con el plexo lumbar. De la raíz L1 salen dos nervios, el nervio ilio-hipogástrico, como está escrito ahí, y el nervio ilio-inguinal. Ese es su nombre actual, que ya tiene algunos años de vigencia. Los maestros clásicos a estos nervios les llaman los nervios abdominogenitales. Abdominogenitales. El primero, el abdominogenital mayor, su nombre actual, ilio-hipogástrico. Y el otro nervio, abdominogenital menor, su nombre actual, ilio-inguinal, por si acaso. ¿Correcto? Porque de repente en sus universidades hay maestros con escuela clásica. Inclusive observamos que en los exámenes de concurso, los que hacen los exámenes de salud, los que hacen el ENAM, el examen de residencia médica, son maestros clásicos que sueltan el nombre que ellos recuerdan, entonces a veces recuerdan un nombre clásico. Por eso no está de más mencionar algunos nombres que aún se usan. El abdominogenital mayor es el hilo hipogástrico y el abdominogenital menor es el hilo inguinal. Ambos son ramas de L1, de la raíz L1, ramas del plexo lumbar. ¿Correcto? Muy bien. De L1 a L2 sale otro nervio que se llama genitofemoral. Genitofemoral o genitocrural, también le llaman así. Genitocrural. La palabra crura, que en latín crura, C-R-U-R-A, crura, en latín significa pilar, columna. Hace referencia al miembro inferior. La palabra crural hace referencia al miembro inferior. Entonces cuando te dicen nervio genitofemoral es que va a dar una rama genital y una rama que va al muslo, la rama femoral. O también le dicen el nervio genitocrural porque da una rama genital y una rama que entra al miembro inferior, por eso se llama crural. Nace de la raíz L1 y L2. De L2 a L3 sale este nervio femoral cutáneo lateral. Femoral cutáneo lateral es, digamos, disgrega el nombre. Femoral, muslo, se refiere a la región del muslo. Cutáneo, es decir, va a inervar piel, es un nervio sensitivo. Lateral, de la cara externa, es el nervio que recoge sensibilidad de la cara externa, cara lateral del muslo. Y luego tenemos dos nervios terminales, dos ramas terminales del plexo lumbar, que son el nervio femoral, que también se le llama crural, y el nervio obturador, el nervio femoral o crural y el nervio obturador. Ambos, como pueden apreciar ahí, son ramas de las raíces L2, L3, L4. ¿Correcto? L2, L3, L4. ¿Está claro?
Muy bien, ya vamos a ver más adelante su distribución nerviosa. Entonces, esos son el origen de estos nervios que no deben morir. Muy fácil, 6 ramas tiene el plexo lumbar y ahí están en un cuadrito para que ustedes se lo aprendan. Hilo hipogástrico, llamado clásicamente abdomino genital mayor. Hilo inguinal, llamado clásicamente abdomino genital menor, son ramas de L1. Luego el nervio genitofemoral o genitocrural de las raíces L1 y L2. Luego el nervio femoral cutáneo lateral, que no tiene otro nombre, también se le llama, nace las raíces L2, L3. El nervio femoral o crural y el nervio obturador son las ramas terminales y nacen de las raíces L2, L3, L4. Perdónenme un segundo, voy a regresar un rato al esquema. ¿Cuál es la rama más gruesa del plexo lumbar? Ahí lo pueden ver con suma claridad. ¿Cuál es la rama más gruesa del plexo lumbar? El nervio femoral o nervio crural. Una consulta. En el plexo braquial, de sus ramas periféricas, ¿cuál era la más gruesa? ¿Se acuerdan? El nervio radial. Aquí la rama más gruesa del plexo lumbar es el nervio femoral o crural. Muy bien, ese es el cuadrito que les mencioné. Y el otro plexo, el plexo sacro, que se va a originar también de ramas anteriores, pero de las raíces L4 a S4, prácticamente a continuación del plexo lumbar. L4 a S4. Y se le llama plexo sacro precisamente porque al originarse de raíces sacras se va a localizar acá, en el interior de la pelvis, justo delante del hueso sacro, por eso su nombre, plexo sacro, ¿correcto? Y desde ahí va a dar ramas hacia la pelvis, por supuesto, hacia la musculatura pélvica, pero también va a dar ramas hacia el miembro inferior, ¿correcto? En este momento nos interesa solamente hablar de las ramas que van al miembro inferior. Cuando hablemos de pelvis, hablaremos pues de las ramas que van a la pelvis, ¿correcto? Pero el plexo sacro da ramas tanto para la pelvis como para el miembro inferior. Por este capítulo nos interesa solamente las ramas del miembro inferior. Entonces, esas son las raíces, de L4 hasta S4. ¿Cuáles son las ramas más importantes? 1, mire ese nervio glúteo superior. Nervio glúteo superior, que nace de las raíces L4, L5 y S1. ¿Correcto? Y el otro nervio glúteo inferior. Nervio glúteo inferior. Al glúteo inferior, también se le llama nervio isquiático. Isquiático es el nervio glúteo inferior. Y nace de las raíces L5, S1 y S2. ¿Correcto? Estos dos nervios, como su nombre lo dice, son los nervios que van a inervar a los músculos glúteos. En cada región glútea, tenemos dos glúteos, ¿no? Uno derecho y uno izquierdo. En cada glúteo hay 3 músculos glúteos. En cada nalga hay 3 músculos glúteos en cada una. El glúteo mayor, el glúteo mediano y el glúteo menor. Así se llaman los músculos. Glúteo mayor, mediano y menor. ¿Correcto? El nervio glúteo superior inerva a los músculos glúteo mediano y glúteo menor. El nervio glúteo superior inerva a los músculos glúteo mediano, glúteo menor. Y de paso, también inerva al músculo tensor de la fascia lata, un músculo que está en la cara lateral del muslo. Músculo tensor de la fascia lata. Entonces, el nervio glúteo superior es un nervio motor. Inerva 3 músculos, glúteo mediano, glúteo menor y tensor de la fascia lata. En cambio, el otro nervio, el nervio glúteo inferior, al cual también conocemos como nervio isquiático, inerva única y exclusivamente al músculo glúteo mayor. Es el nervio del glúteo mayor, el nervio isquiático o el nervio glúteo inferior. ¿Correcto? Más claro que eso, imposible. El otro nervio, el nervio del piriforme. El piriforme es un músculo de la región glútea también, un músculo pequeño de la región glútea. Se llama piriforme o también se le llama piramidal de la pelvis, es su sinónimo, piramidal de la pelvis. Este nerviecito nace de las raíces S1, S2. ¿Correcto? Nervio motor que va a inervar el músculo del mismo nombre. Luego tenemos 2 nervios, lo digo así porque eso es lo que se sabe actualmente, 2 nervios de orígenes de raíces diferentes, de raíces distintas, ¿correcto? ¿Se entiende? De raíces diferentes, pero 2 nervios que se van a juntar, no se van a unir, es decir, no mezclan sus fibras,
Simplemente dos nervios que viajan juntos, envueltos en el mismo estuche, en la misma membrana. Y por eso es que por muchos años, muchísimos siglos, se creyó que era un solo nervio. El nervio más grueso del cuerpo humano, le decían así, era el famoso nervio ciático. El famoso nervio ciático, le llamaban así, el nervio más grueso del cuerpo humano, decían, que baja por la cara posterior del muslo. El nervio ciático no existe, así de claro. Son dos nervios que, como ustedes pueden observar ahí, dos nervios pintados de diferente color, dos nervios que tienen incluso origen radicular distinto. ¿Correcto? Pero sino que bajan juntos, eso es lo que ya se conoce actualmente. Entonces, ya no se habla que el ciático da dos ramas, no, sino ahora se habla de los dos componentes del ciático. Los dos nervios que componen el clásicamente llamado nervio ciático. ¿Cuáles son? El que está pintado de verde, el nervio peroneo común. Peroneo común. Y el que está pintado de amarillo, el nervio tibial. Tienen nombres clásicos también. El peroneo común se le llama también ciático popliteo externo. Ciático popliteo externo. Ese es el peroneo común. Y el otro, el ciático popliteo interno, ese es el tibial. ¿Estamos claros? Que estos nervios, ¿por qué se les llama ciático popliteos? Es la pregunta. Porque el nervio ciático, cuando uno hace la disección en la práctica real, uno lo diseca en la cara posterior del muslo, detrás del muslo, y ve un cordón grueso. Entonces, ya ese es el nervio ciático, dicen. Pero en realidad hay dos nervios viajando ahí, sino que antiguamente no se sabía eso, decían el nervio ciático. Cuando uno baja por la cara posterior del muslo, llega a una fosa que está detrás de la rodilla. Esa fosa que está detrás de la rodilla se llama pues fosa poplitea. Fosa poplitea. Es la fosa que está detrás de la rodilla, una fosa en forma de un rombo. ¿Correcto? Y clásicamente este nervio, el ciático, se divide en dos, o en realidad las dos ramas se terminan de separar precisamente en esa fosa, en la fosa poplitea. Entonces, como son ramas, o sea, se salen del ciático y se abren en la fosa poplitea, no se les ocurrió mejor nombre que poner los nervios ciático-popliteos. Externo, interno. Pero han cambiado de nombre. Al ciático popliteo externo ahora le llaman peroneo común y al ciático popliteo interno ahora le llaman tibial. Y se sabe incluso que no son ramas del ciático, sino que en realidad son dos nervios independientes entre sí desde su origen radicular. Así que el ciático es un mito, así de claro. ¿De qué raíces nace el nervio peroneo común o ciático popliteo externo? De las raíces L4 a S2. L4 a S2. Mientras que el nervio ciático popliteo interno, o conocido ahora como tibial, nace de las raíces L4 a S3. L4 a S3, una raíz más. ¿Estamos claros? Muy bien. Luego tenemos, este nervio, le he puesto en siglas, es el nervio del gémino inferior y del cuadrado femoral. Nervio del gémino inferior, gémino con G, gémino inferior y del cuadrado femoral. Son dos músculos pequeños de la región glútea. Este nervio nace de las raíces L4, L5, S1. El otro nervio del gémino superior y del obturador interno, que nace de las raíces L5, S1, S2. Luego otro nervio, el nervio femoral cutáneo posterior. Femoral cutáneo posterior, como su nombre lo dice. Femoral, muslo, cutáneo, sensitivo, piel, posterior, cara posterior del muslo. Pues el nervio que da sensibilidad a la cara posterior del muslo. Femoral, cutáneo, posterior. Sumamente sencillo. Y nace de las raíces S1, S2 y S3. ¿Está claro? Sumamente fácil. Entonces, quémalo. Son del libro de Netter, seguramente ya conocen. Entonces, sumamente fácil de revisar. Y por último, el nervio pudendo. El nervio pudendo que nace de las raíces S2, S3 y S4. ¿Ok? Muy bien. Esas son las principales raíces. Entonces, lo que he dicho está acá. Está claro, los nervios del plexo sacro y las raíces de las cuales se originan. ¿Correcto? Clásicamente estos dos nervios de acá,
clásicamente estos dos nervios de acá, los dos últimos, son los que forman el nervio ciático. ¿Correcto? Muy sencillo. Muy bien, a ver, vemos el primer casito clínico, ya para entrar de pleno al miembro inferior. Paciente varón, 25 años de edad, consulta, porque luego de que se le aplicara un inyectable intramuscular en la región glútea derecha, siente dificultad para levantar el pie izquierdo al caminar. Curioso, ¿no? Le ponen un inyectable en la región glútea derecha y sin embargo al caminar se da cuenta que no puede levantar el pie izquierdo. Es el otro pie, el pie contrario. ¿Entienden la idea o no? Muy bien. No vayas a pensar, algunos piensan que es un problema neurológico, está en la médula espinal. No, no alucines. Esto es netamente de miembro inferior. Al examen clínico se evidencia durante la marcha, o sea, eso es lo que el paciente le cuenta, entonces tú lo comienzas a examinar. Dices, a ver, señor, camine 5 pasos para allá, venga de regreso 5 pasos para acá, lo observas. Al observar, pues se evidencia, ¿no? Durante la marcha, caída de la mitad izquierda de la pelvis. El paciente cuando camina, la mitad izquierda de la pelvis no la sostiene bien, se le cae. De tal compensada, es decir, el paciente tira el tronco a un costado para poder levantar ese lado de la pelvis. ¿Se entiende? Con movimientos de inclinación del tronco hacia la derecha. O sea, ¿se entiende? Así es, cuando ustedes ya están haciendo historias clínicas, me imagino, ustedes tienen que narrar una historia clínica o tienen que narrar un resumen, un reporte clínico, tienen que hacerlo de tal manera que sin necesidad de ver al paciente, el que te esté escuchando te entienda. ¿Está claro? Así se narra una historia clínica. Cuando presenta al paciente, el paciente de repente no está, ha salido a hacer un examen de laboratorio, usa imagen, pero tú tienes que presentar el caso. ¿Me entienden? Entonces esa es la idea. Muy bien, empezamos. Miren, este hueso, el famoso hueso de la cadera, el llamado coxal o ilíaco. El famoso hueso de la cadera. De ahí viene su etimología. Pues coxal significa en griego hueso de la cadera. ¿Me dejo entender? Muy bien. Conformado por la fusión de 3 componentes. Ahí lo ves de 3 colores, lo ves al hueso. El que está de color amarillo es el ilion. Ilion. Es este amarillo que ves acá. Ilion. ¿Correcto? Ilion. Y que es superior y posterior, como está escrito acá. O sea, está arriba y atrás. Luego el isquion. Es este azul. Inferior y posterior. Y luego el pubis. Pubis. Inferior y anterior. Son los 3 componentes del coxal o ilíaco. Ilion. No es lo mismo ilion que ilíaco. Ilíaco hace referencia a todo el coxal. Ilion es solamente la parte superior y posterior. Isquion, pintado de azul ahí, es la porción inferior y posterior, la porción más gruesa, más robusta. Es sobre la cual todos ustedes están sentados en este momento. Cuando uno se sienta sobre los isquiones. Por eso es que el isquion presenta clásicamente esta famosa tuberosidad. ¿La ven? Esta tuberosidad. La famosa tuberosidad isquiática. Sumamente conocida en anatomía. Tuberosidad isquiática. Muy bien, y el pubis, pintado ahí de color rojo, inferior y anterior. ¿Por qué se llama pubis? La palabra pubis hace referencia, en el antiguo latín romano, o sea, del Imperio Romano, hace referencia al vello púbico. Entonces, el hueso que está detrás del vello pubiano. Eso es lo que significa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estas 3 porciones del coxal, ¿dónde se juntan? ¿Dónde se unen? Se van a juntar en el fondo de esta fosa. ¿Lo vemos? ¿Ven esta fosa en forma? ¿Ven esta fosa? Ahí está, ¿ven esta fosa? Los antiguos griegos decían que tenía forma de una copa. Forma de una copa. En griego, copa se dice cótilo. Cótilo. Entonces, esa fosa se llama, como dice ahí, la cavidad cotiloidea. Cotiloidea ya es castellanizado, pues. Cavidad cotiloidea, viene de cótilo en griego, que significa en forma de una copa. Cótilo. La misma palabra, pero en latín, significa acetabulum. Acetábulo. El acetábulo o cótilo. Es lo mismo. Nada más que viene de raíces de diferentes idiomas. Cótilo o acetábulo, los dos significan en forma de una copa, y es esa región que he encerrado en un círculo. ¿Para qué sirve eso? Ahí se va a articular la cabeza del fémur, y va a formar
la articulación entre el coxal y el fémur, la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral. Coxofemoral, ¿se entiende? Es la articulación de la cadera, la coxofemoral. Muy bien. Y ustedes pueden ver que en el fondo de esa cavidad, en el fondo del cótilo, en el fondo del acetábulo, ahí se juntan las tres porciones de este hueso. Acá el fondo, ¿ven ustedes acá? Ahí se juntan tanto el ilion, el isquion y el pubis. ¿Quedó claro? Muy bien. La osificación de todo este hueso del coxal se completa alrededor de los 20 años de edad. Alrededor de los 20 años. Muy bien. El coxal tiene forma cuadrilátera. Nos interesa para este capítulo revisar su cara externa, porque la cara interna mira hacia el interior de la pelvis, es la cara intrapélvica. En cambio, la cara externa es la que estamos viendo acá en la imagen. Ese es visto el coxal de afuera, es la cara extrapélvica. Por supuesto tiene una cara interna, cara intrapélvica, va a tener un borde superior. Este borde superior, todo este borde que ven acá, esta es la conocida como la cresta ilíaca. Todo este borde, la cresta ilíaca, pues la cresta del ilíaco. Es todo su borde superior, no se puede palpar acá arriba, ¿correcto? La cresta ilíaca. La cresta ilíaca es el borde superior. Luego también aquí hay un borde anterior, ¿lo ven? Este es el borde anterior. Todo es el borde anterior. También hay un borde posterior. Tienen una serie de escotaduras, pero son bordes. Y este de acá es el borde inferior. Borde inferior. Fíjate que en el borde inferior se está uniendo el pubis con el isquion. En el borde inferior se está uniendo el pubis con el isquion. Es por eso que en los libros encuentras el borde inferior con el nombre, con este nombre. La rama isquiopubiana. La rama isquiopubiana. No es otra cosa que el borde inferior del coxal. ¿Se entiende? La rama isquiopubiana. Esa es la principal parte de este hueso. Ahí está. El cótilo o acetábulo. Función principal, se articula con la cabeza del fémur. Con la cabeza del fémur. ¿Correcto? Bien. Con referencia a este cótilo o acetábulo, entonces la cara externa del coxal se divide en tres porciones. En tres porciones. Tenemos tres regiones. La región supracotiloidea, es decir, que está encima del cótilo. Supracotiloidea, ¿se dan cuenta? La región cotiloidea, que es el propio cótilo, el propio acetábulo, y por debajo la región infracotiloidea. Entonces, cuando uno habla de la cara externa del ilíaco del coxal, habla pues fosa cotiloidea, región supracotiloidea, región infracotiloidea. Sumamente sencillo. En la región supracotiloidea, ahí se van a insertar los tres músculos glúteos. Ahí están los tres glúteos, el glúteo menor, el mediano y el mayor. De adelante hacia atrás, en esta zona de acá, aquí se inserta el glúteo menor. Acá se va a insertar el glúteo mediano y atrás el glúteo menor, de adelante para atrás. Glúteo menor, glúteo mediano, glúteo mayor. ¿Ok? Muy bien. La cavidad cotiloidea, ya les dije, articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera. Y la región infracotiloidea, en la región infracotiloidea hay un hueco. ¿Se dan cuenta? Hay un orificio grande acá. En la región infracotiloidea hay un orificio. Ese agujero se llama agujero obturado. Obturado. ¿Ya? Obturado, que significa tapado, cubierto. Obturar es tapar, cerrar, cubrir algo. Eso es obturar. O sea, obturar es un verbo, es una acción, que al colocarla como característica de un elemento es un adjetivo. Entonces, el agujero obturado es un calificativo, una característica. El agujero obturado. Este agujero normalmente está cubierto, está tapado, está cerrado. ¿Por quién? Normalmente sobre este agujero hay una membrana. La membrana se llama membrana obturatriz, por ser el término de género femenino. Género se usa en términos lingüísticos, por si acaso. Entonces, membrana obturatriz. ¿Está claro? La membrana obturatriz. Y por la cara externa, por fuera, hay un músculo.
músculo es género masculino, lingüísticamente hablando, se llama músculo obturador externo. Obturador externo, por la cara externa. Y por la parte interna estará el músculo obturador interno. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces no sé qué aberraciones dicen. Dice, el agujero obturatriz. Así le dicen. La membrana obturada. Así le dicen. ¿Estamos de acuerdo? Siempre les sugiero a que todo aquel que se atreva a enseñar anatomía, siempre les sugiero leer es bueno. Hay que leer antes de atreverse a enseñar. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, simple. El borde superior, ya les mencioné, es la cresta ilíaca. ¿Correcto? En el borde anterior, ¿qué tenemos? Tenemos de arriba hacia abajo, uno, mira este cachito. Mira este cachito donde el extremo anterior de la cresta ilíaca, no sé, la cresta ilíaca termina acá adelante en un cachito, que cualquiera se lo puede palpar, ¿no? O sea, la cresta ilíaca es palpable y termina adelante acá en un cachito. Esa es la espina ilíaca, espina, porque es una puntita. Espina ilíaca anterosuperior. Espina ilíaca anterosuperior. Más abajo, espina ilíaca anteroinferior. ¿Se dan cuenta? Espinas ilíacas anteriores, una arriba, una abajo. Espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior. Un poco más abajo se encuentra la llamada, aquí está en orden, pues no que lo estoy mencionando, la eminencia, hay un relieve, la eminencia donde se unen el ilion con el pubis. ¿Ven? Hay una eminencia, un relieve donde se unen el ilion con el pubis. Entonces su nombre es eminencia iliopubiana, o también conocida, como está subrayado ahí, eminencia pectínea. Eminencia pectínea. Luego, el borde superior del pubis, al borde superior del pubis, se le conoce como línea pectínea. Línea pectínea del pubis. ¿Correcto? Y va a terminar finalmente acá en un cachito. Acá también hay un cachito que se puede palpar a nivel del vello púbico, uno se puede palpar, hay un cachito ahí. El tubérculo o espina del pubis. ¿Se entiende? Esos elementos encontramos en el borde anterior del coxal. En el borde posterior tenemos la espina ilíaca póstero superior. La espina ilíaca póstero inferior. Luego tenemos esta escotadura. ¿Ven esta escotadura? Escotadura ciática mayor. Acá están descritos los elementos. Yo simplemente estoy mencionando cuál es. Escotadura ciática mayor. Luego este cachito que tiene, digamos, suma importancia en el campo obstétrico, en el manejo de las estaciones del parto, al momento de anestesiar la vulva para hacer una episiotomía. Este cachito es sumamente importante. Se llama la espina ciática. Espina ciática, con C. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes, ¿a qué parte del coxal pertenece? La espina ciática, que está pintada ahí, ¿no? ¿La ven ahí? ¿A qué parte del coxal pertenece? Al isquion. Entonces también se le conoce como espina isquiática. Es lo mismo. Es lo mismo. Si te dicen espina ciática o espina isquiática, acá está escrito precisamente, yo lo he puesto acá. Es lo mismo. ¿Está claro? Muy bien. Luego tenemos la escotadura ciática menor. La escotadura ciática menor. Y abajo la famosa tuberosidad isquiática. ¿Ok? Son los elementos. Y abajo el borde inferior era la rama isquiopubiana. ¿Se acuerdan? Sumamente sencillo. Muy bien. Ajá. Observen, ahí estamos viendo. Miren el agujero obturado. ¿Ven la membrana obturatriz? ¿Ven? Esta es la famosa membrana obturatriz. ¿Se dan cuenta o no? Tapando, cubriendo, cerrando, ¿no? Obturando al agujero que se llama obturado. ¿Estamos de acuerdo? Muy simple. Muy bien. Luego tenemos en la parte posterior, se ve el sacro. Está la articulación del coxal con el sacro. Y vemos dos gruesos ligamentos. En la práctica también real es difícil la disección, separar esto es complicado. Dos gruesos ligamentos que van del sacro al coxal. ¿Verdad? Dos ligamentos. Uno más grueso,
más grueso y más largo, que va del sacro a la tuberosidad isquiática. ¿Se dan cuenta? Este es el ligamento, actualmente su nombre es ligamento sacro-tuberoso. Ese es su nombre actual, ligamento sacro-tuberoso. En los textos actuales lo encuentran con ese nombre, ligamento sacro-tuberoso. ¿Cómo le llaman clásicamente? También está escrito ahí, ligamento sacrociático mayor. Sacrociático mayor. Ese es ahora el sacro-tuberoso. ¿Se entiende? Y hay otro ligamento más corto y que se ve por delante. Acá está cubierto, ¿lo ven? Ligamento sacroespinoso. Sacroespinoso. O clásicamente llamado sacrociático menor. El sacrotuberoso porque va del sacro a la tuberosidad isquiática. El sacroespinoso porque va del sacro a la espina ciática o espina isquiática. ¿Se dan cuenta? Pero lo más importante de estos ligamentos es que junto con el coxal forman dos agujeros. ¿Ven este agujero? Hay un agujero acá y forman este agujero acá. ¿Se dan cuenta? Dos agujeros. Los agujeros se llaman agujeros ciáticos. Así se llaman. Agujero ciático mayor es este de arriba. Agujero ciático mayor. Y el agujero ciático menor el de abajo. ¿Quedó claro? Entonces, los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso forman junto con el borde posterior del coxal los agujeros ciáticos. Mayor el de arriba, menor el de abajo. Ahí está, agujero ciático mayor y agujero ciático menor. Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjate, ahí está lo importante. Estas son preguntas recurrentes en los exámenes. Por estos agujeros, por estos dos agujeros, ciático mayor y ciático menor, como lo he señalado, van a atravesar algunos elementos, algunas estructuras van a pasar por ahí. Por el agujero ciático mayor, mira la cantidad de elementos que pasan. Pasa el músculo piriforme, ¿se acuerdan? O llamado también piramidal de la pelvis. El van, ¿se acuerdan qué era van? Es el paquetito, ¿no? Ven la arteria nervio glúteo superior. También pasa el van glúteo inferior o isquiático. Pasa el nervio ciático con sus dos componentes, ¿se acuerdan? El nervio femoral cutáneo posterior y el van pudendo interno. Mira la cantidad de elementos que pasan por el agujero ciático mayor. En cambio, por el agujero ciático menor pasan solamente dos componentes. Uno, el músculo obturador interno. El obturador interno. Y el van pudendo interno. Una consulta. ¿Qué elemento anatómico pasa por los dos agujeros? Excelente. Ahí lo pueden notar. El van pudendo interno. ¿Está claro? ¿Y cómo es que el van pudendo interno pasa por los dos agujeros? Lo que pasa es que el van pudendo interno se origina dentro de la pelvis. Se va a originar dentro de la pelvis. Entonces va a salir por el agujero ciático mayor, rodea a la espina ciática y se vuelve a meter por el agujero ciático menor. O sea, es un van que lo ves rodeando a la espina ciática. ¿Estamos de acuerdo? Sale por el agujero ciático mayor y se vuelve a meter por el agujero ciático menor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo fundamental. Bien, la región glútea es una región par. Hay dos glúteos, pues derecho y izquierdo es par, son dos. ¿Correcto? Tiene una convexidad característica, ¿no? Nadie tiene el glúteo cóncavo, ¿no? Hundido, ¿no? Siempre es convexo, ¿no? Convexo. O por lo menos plano. Pero cóncavo no es. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente. Si usted ve un glúteo cóncavo, eso es atrofia. No hay vuelta que darle. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuya convexidad, redondez característica, ¿quién la forma? ¿Qué músculo? El glúteo mayor. El glúteo mayor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Además hay tejido adiposo cuya distribución depende del sexo. Si es hombre o mujer no tienen la misma distribución, ¿no? Son diferentes. La genética y la edad. Límites de la región glútea. El límite superior está dado por las crestas ilíacas. El límite superior, la cresta ilíaca. El límite inferior, acá hay un surquito. ¿Ven este surquito? ¿Ven este surquito? Que separa el glúteo de la cara posterior del muslo. Eso se llama el surco glúteo. Esa línea que está debajo del glúteo y que lo separa el muslo se llama surco glúteo. Así se llama.
El límite medial, esta hendidura que separa los dos glúteos, y comúnmente la gente le conoce como la raya, así le dice la gente, ¿verdad? Muy bien, eso nosotros lo conocemos como la hendidura interglútea. La hendidura interglútea. ¿Estamos de acuerdo? Y el límite lateral, el límite externo, el límite lateral, es una línea imaginaria que va de la espina ilíaca anterosuperior, al relieve del trocánter mayor. El trocánter mayor es del fémur. Eso es lo que yo personalmente llamo la línea espinotrocanteria. La línea espinotrocanteria. Entonces, eso es los límites de la región glútea. Muy bien, vamos por planos. Cuando uno saca la piel, todas las ramas superficiales. Mira qué nervios superficiales hay en la región glútea. Para eso, ¿qué hay que hacer? Para eso hay que, ¿cómo se llama? Formar cuadrantes. Uno forma cuadrantes. En la región glútea, uno forma los cuadrantes, ¿correcto? De esta manera, así, para que quede claro. Los cuadrantes obviamente son 4, no tengo que decir 4 cuadrantes, porque cuadrante obviamente viene de 4. Entonces, cuadrante superolateral, superoexterno, es este de acá. Superolateral o superoexterno. ¿Qué nervios le dan? Estos son nervios sensitivos. Por eso dice acá, sensibilidad cutánea. La sensibilidad. En el cuadrante superolateral, el nervio subcostal. ¿Se acuerdan del nervio subcostal? Que lo vimos, un nervio que estaba arriba del plexo lumbar, que nacía de T12, ya ese es. Y el otro, el nervio hipogástrico, que nacía también del plexo lumbar, de la raíz L1. Entonces, esos nervios dan sensibilidad al cuadrante superoexterno o superolateral de la región glútea. El cuadrante superomedial tiene sensibilidad por 6 nervios. 6 nervios. Estos 3 nervios que ves acá hay 3 nervios, ¿ves? Son los llamados nervios clúneos superiores. Clúneos superiores. Que como dice ahí, se origina de ramas posteriores de las raíces L1, L2, L3. Cuando digo ramas posteriores, entiéndase de que no es parte del plexo lumbar, porque los plexos siempre nacen de ramas anteriores. Estos son de ramas posteriores, o sea, no es parte del plexo lumbar. Y también están los nervios clúneos medios, que aquí los vemos, clúneos medios, que nacen también de ramas posteriores, pero de raíces S1, S2, S3. Tampoco es parte del plexo sacro, porque estos son ramas posteriores. Luego, el cuadrante ínfero-interno o inferomedial, ahí lo vemos, está inervado por el nervio o los nervios clúneos inferiores, que nacen del nervio femoral cutáneo posterior. Femoral cutáneo posterior, ¿se acuerdan? Nacía del plexo sacro, raíces S1, S2, S3, plexo sacro. Y por último, el cuadrante inferolateral, que acá con la justa se ve, el cuadrante inferolateral, su sensibilidad la da el nervio femoral cutáneo lateral, que venía del plexo lumbar. ¿Se entendió? Muy bien, entonces es a la sensibilidad de la región glútea. Cuando uno ya saca la piel, el tejido graso, y llega al plano de los músculos, en la región glútea hay 9 músculos. En la región, ustedes ven ahí, los cuentan, son 9. En la región glútea hay 9 músculos, ¿correcto? Pero estos músculos están en compartimientos, están cubiertos por la aponeurosis. La aponeurosis forma compartimientos, forma estuches. Y en la región glútea hay 2 compartimientos, 2 estuches. Un compartimiento posterior, porque estamos mirando de atrás. Posterior es el más superficial. Y el anterior es el profundo, porque estamos viniendo de atrás, ¿se entiende? El compartimiento superficial es el posterior, porque esta es una región posterior, y envuelve a un solo músculo, contiene un solo músculo, el glúteo mayor. En cambio, el compartimiento profundo o anterior contiene a 8 músculos,
que son el glúteo mediano, el glúteo menor, el piriforme, el gémino superior, el obturador interno, el gémino inferior, el cuadrado femoral y el obturador externo. Esos son los 8 músculos. Ahí está escrito. Del compartimiento profundo o anterior. ¿Correcto? Muy bien. Empezamos con el primero, el músculo más importante de la región glútea, el glúteo mayor. El glúteo mayor. Músculo carnoso, fácilmente palpable, utilizado para inyectables intramusculares con frecuencia, ¿verdad? Es el músculo más voluminoso, más potente y de mayor fortaleza de todo el cuerpo. ¿Ya? A ver algunas misceláneas. ¿Cuál es el músculo más largo del cuerpo humano? Ya lo van a conocer, está en el muslo, se llama el músculo sartorio. El músculo sartorio es un músculo del muslo, es el músculo más largo del cuerpo humano, más largo, el sartorio. ¿Correcto? ¿Cuál es el músculo más corto? Es un músculo que está dentro del oído medio, es el músculo del estribo. Músculo del estribo. ¿Está claro? A veces en la página de Villamedi publicamos algunas misceláneas de este tipo, entonces ahí pueden ustedes siempre reforzar. ¿Correcto? Después también, ¿cuál es el músculo más ancho, más extenso? El músculo de mayor área, más extenso. El famoso dorsal ancho. Dorsal ancho, que es un músculo del dorso. Dorsal ancho. Pero es un músculo ancho, extenso, pero cuando uno lo diseca y lo levantas, parece una lámina, parece una cartulina. Es decir, es extenso, todo lo que tú quieras, pero es sumamente delgado. O sea, no ocupa mucho volumen, es una lámina plana. ¿Me dejo entender? En cambio, el glúteo mayor, si bien es un músculo corto, es un cuadradito corto, pero es sumamente carnoso, es voluminoso. Es el músculo de mayor volumen del cuerpo humano. Como tiene gran cantidad de fibras musculares estriadas, es un músculo potente, fuerte, es el músculo más fuerte, más potente del cuerpo humano. ¿Quién lo sigue? ¿Cuál es el segundo músculo más voluminoso, más potente, más fuerte? En segundo lugar, es uno que tiene 4 porciones y está en el muslo, el famoso cuádriceps. El famoso cuádriceps, el músculo que tiene, el único que tiene 4 porciones en todo el cuerpo y que está en la cara anterior del muslo. Mira que teniendo 4 porciones no lo supera el glúteo mayor, no lo supera. ¿Estamos de acuerdo? El glúteo mayor siendo único es el más voluminoso, el más potente, el más fuerte. ¿Quedó claro? Ya hay estudios biomecánicos al respecto. Dice que su área de sección es de 66 centímetros cuadrados, tiene una potencia de 34 kilogramos por metro de recorrido en una superficie de 15 centímetros y una fortaleza de 238 kilogramos fuerza. Cada glúteo mayor puede levantar 238 kilos. Tienes 2 glúteos, se puede levantar cerca de media tonelada, cerca de 500 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Así que no hay pretexto, estoy cansado, no me puedo levantar, levántate nomás, ¿estamos de acuerdo? Ya sabes, salvo que peses más de 500 kilos, no hay pretexto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está el famoso glúteo mayor. ¿Dónde se origina? ¿Dónde se inserta? Ahí están sus inserciones. Ya, para que ustedes lo revisen básicamente, se va a originar en el tercio posterior. Esta es la inserción del glúteo mayor, esta es. Ahí está descrito, tercio posterior de cresta ilíaca, superficie superacotiloidea, espinas ilíacas posterior, superior, posterior, inferior y en el ligamento sacrotuberoso. ¿Se dan cuenta? Lo que he descrito hace un momento. Y abajo va a llegar a la línea, al tercio superior de la línea áspera, acá en eso es en el fémur. Eso es para que lo tengan ustedes. No voy a entrar en tanto detalle con esto. Ahí está, ese glúteo menor se inserta más adelante y el mediano también. Aquí está el famoso glúteo mayor. Ah, no, perdón, no lo he señalado. Acá está. El glúteo mayor, aquí está el glúteo. Su aponeurosis, su fascia, va a formar, junto con la fascia, acá hay otro músculo, esta es la cara, este es el muslo visto de afuera. Esta es la cara externa del muslo, ¿se entiende? Hay un músculo pequeño que está en la parte alta de la cara externa del muslo. Ese músculo pequeño que ven ahí se llama el músculo tensor de la fascia lata. Ese músculo es el tensor de la fascia lata. La fascia o aponeurosis de estos dos músculos, del tensor y del glúteo mayor, de estos dos, van a formar
una estructura fibrosa, como una cinta fibrosa que va a llegar hasta la tibia. ¿Se dan cuenta? Es una estructura fibrosa que baja por la cara externa del muslo y va a llegar hasta... Es como una cinta fibrosa, gruesa. En la práctica anatómica se ve con extremada facilidad. Esa es la famosa, clásicamente llamada la cintilla de Maiciat, su nombre actual, el tracto iliotibial. Cintilla o tracto iliotibial. Iliotibial, porque viene prácticamente desde la cresta ilíaca, como ven ustedes acá, desde la cresta ilíaca, y va a llegar hasta la tibia. Es una condensación, un engrosamiento de las fascias, del tensor de la fascia lata con la del glúteo mayor. Y es importante mencionarla porque gracias a esta estructura, el glúteo mayor puede actuar sobre la rodilla. Puede actuar sobre los movimientos de rodilla, estabiliza la rodilla. ¿Estamos de acuerdo? Uno dice, ¿cómo es que el glúteo mayor estando acá estabiliza la rodilla? Es por medio del tracto iliotibial, la famosa cinta de Maiciat. ¿Estamos claros? Por eso siempre digo, leer es bueno. ¿Está claro? Entonces, ahí están las inserciones, el tracto iliotibial o de Maiciat. Muy bien. ¿Qué funciones tiene el glúteo mayor? Mira las funciones del glúteo mayor. Por supuesto, todo esto lo he escrito en perfecto orden. ¿Cuál es la función principal del glúteo mayor? Será la primera. Extensor de cadera. La principal función del glúteo mayor es la extensión de cadera. Extiende la cadera. ¿Me dejo entender? ¿En qué momento uno extiende cadera? Cuando, por ejemplo, acabe esta clase, termina esta clase, ustedes se ponen de pie. Cuando uno se pone de pie, desde la posición sentada o una posición en cuclillas, y se levanta, está haciendo extensión de cadera. Cuando uno sube escaleras, está haciendo extensión de cadera. ¿Me dejo entender? Por eso, ¿qué hacen las personas que quieren desarrollar el glúteo en los gimnasios? Hacen sentadillas o están subiendo, están en esas máquinas que parece que estuvieran subiendo gradas. ¿Estamos de acuerdo? Más fácil, sube escaleras 20 veces al día. ¿Correcto? ¿Se entiende? Es lo mismo. Entonces, ahí está, es extensor de cadera. Entonces, sumamente importante para ponerse de pie, para alcanzar la postura de bipedestación. Sin embargo, hay algo muy importante. Cuando la persona alcanza la postura de pie, el glúteo mayor ya no actúa. Ahí le deja la posta a otros músculos. Quiero decir con esto que el glúteo mayor no mantiene la postura de bipedestación. Te lleva a la postura de bipedestación, pero no te mantiene en ella. ¿Me dejo entender? ¿Qué músculos te mantienen en postura de bipedestación? Los músculos del muslo, los que están adelante y atrás. Los músculos del muslo, los que están en la cara anterior. Ellos, cuando el glúteo mayor alcanza la postura de pie, el glúteo mayor dice, perfecto, llegué, trabajen ustedes. Entonces, los músculos de la cara anterior y posterior del muslo son los que me mantienen de pie. ¿Estamos claros? Entonces, hago la pregunta elemental y lógica. En un paciente con parálisis del glúteo mayor, ¿podrá ponerse de pie? ¿Podrá mantenerse de pie? ¿Se dan cuenta? Entonces, el paciente con parálisis del glúteo mayor va a tener dificultad para ponerse. Se va a agarrar con la mano, se va a sujetar, va a solicitar ayuda, lo vas a ayudar para que se pare. Pero una vez que alcanza postura de bipedestación, ¿se puede mantener de pie? Sí se puede mantener de pie. ¿Estamos claros? Este paciente también, por supuesto, va a tener seria dificultad para subir escaleras, para subir pendientes hacia arriba, pues no va a poder. ¿Está claro? Muy bien, entonces esa es la principal función del glúteo mayor. También es rotador externo de cadera, rotador lateral de cadera. También es, mira, hay algo que es curioso, algunos se pueden confundir. Dice aductor y dice abductor de cadera, que son funciones opuestas, ¿no? Abducir la cadera es llevar el muslo para afuera, aducir la cadera es llevar el muslo para adentro. ¿En qué quedamos? Decídete, pues me van a decir. No, lo que pasa es que el glúteo mayor, las fibras superiores, las fibras de arriba, son abductoras, hacen abducción. Y las fibras inferiores, las de abajo, hacen, o sea, estas fibras llevan el muslo para adentro
y estas fibras llevan el muslo para afuera. ¿Entienden? Muy bien. Y estabiliza la rodilla extendida. ¿Cómo es que el glúteo trabaja en rodilla? Por medio del tracto iliotibial de Maillard. ¿Se acuerdan? Muy bien. Esas son las funciones del glúteo mayor. Ahí está. ¿Ven? Para ese glúteo mayor, la paciente tiene dificultad para ponerse de pie, le cuesta ponerse de pie, dificultad para subir escaleras. Esa es la característica de un paciente con parálisis del glúteo mayor. ¿Quién lo inerva? El glúteo mayor está inervado por el nervio glúteo inferior o isquiático, que nace el plexo sacro. ¿Se acuerdan? Raíces L5, S1, S2. Y está irrigado por doble arteria, la arteria glúteo superior y la arteria glúteo inferior o isquiática. Entonces, para que se altere el glúteo mayor, tiene que lesionarse ¿qué nervio? El nervio isquiático o glúteo inferior. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una vez que has levantado al glúteo mayor, te encuentras a los otros 8 músculos de la región glútea. Después del glúteo mayor hay 8 músculos más, que ahí están escritos. A esos 8 músculos se les conoce con ese nombre, los músculos pelvitrocanterios. Pelvitrocanterios. ¿Por qué? Porque van de la pelvis al trocánter mayor del fémur. Y en este grupo no está el glúteo mayor. El glúteo mayor no se inserta en trocánter mayor. El glúteo mayor no es pelvitrocanterio. ¿Está claro? Bastante simple. Son el glúteo mediano, el menor y los 6 chiquitos que ven ahí. Aquí están. A ver, perdón. Ahí está el glúteo mediano. Le he puesto números, ¿no? El glúteo menor, lo ven ahí. El piriforme o piramidal de la pelvis. El gémino superior, el obturador interno, el gémino inferior. A estos tres los juntas, gémino superior, obturador interno y gémino inferior los juntas, y a este trío se le llama el tríceps femoral. Tríceps femoral o tríceps crural. El tríceps femoral o tríceps crural está en la región glútea y está formado por los 2 géminos y el tendón del obturador interno. Ahí está, escrito. Luego más abajo tienes acá el cuadrado femoral o cuadrado crural y no se ve en el dibujo porque en la práctica tenemos que cortar al cuadrado femoral para ver al fondo, al último, que es el obturador externo. ¿Está claro? Muy bien. El glúteo mediano, hablaré del glúteo mediano y el glúteo menor. El glúteo mediano, ahí lo ves, ahí está el famoso glúteo mediano, ¿ves? Está cortadito. El glúteo mediano, bueno, está localizado en la parte anterolateral y profunda del glúteo mayor. Pertenece al músculo, al grupo de los pelvitrocanterios. Su inserción, ahí está, acá lo ven, ¿no? En la región supracotiloidea y va al trocánter mayor. Lo importante es que va al trocánter mayor. El otro, el glúteo menor, me voy a saltar de una vez, el glúteo menor también se encuentra anteroprofundo, anterolateral al glúteo mediano y también es del grupo de los pelvitrocanterios y también va al trocánter mayor, no se complica en la vida, también va al trocánter mayor. ¿Ok? ¿Por qué los menciono a estos dos juntos? Al glúteo mediano y el glúteo menor, ¿por qué los menciono juntos? Porque hacen exactamente lo mismo. Son lo que llamamos en biomecánica funcional, son sinergistas. Hacen exactamente, uno se apoya mutuamente, el glúteo mediano con el menor. ¿Estamos claros? Hacen lo mismo. Entonces por eso los he mencionado juntos. ¿Qué funciones tienen? Pregunta, ¿cuál es la función principal del glúteo mediano? Será la primera que he puesto ahí. Abducción de cadera. Abducción de cadera o de muslo. Esa es la principal función. Y ahí viene el detalle. Ahí viene el detalle. Abducción de cadera. Claro, cuando uno dice abducción de cadera, piensa en poner el cuerpo recto y alejar el muslo de la línea media, ¿verdad? Pero ¿y qué tal? ¿Y qué tal si yo apoyo el miembro inferior, lo apoyo al suelo e inclino todo el cuerpo hacia un lado? Pregunta, si yo mantengo el eje corporal rectilíneo,
y alejo un muslo de la línea media, por ejemplo, alejo el muslo derecho de la línea media, pero mantengo el cuerpo vertical, pregunta, ¿qué muslo he abducido? El derecho, ¿verdad? Pero si yo inclino todo el cuerpo hacia un lado, en este caso, por ejemplo, aparentemente alejo el muslo izquierdo, ¿qué muslo estoy abduciendo? El derecho, porque acá está cambiando el eje corporal. ¿Me dejo entender? Bien, entonces eso es importante, y eso es lo que ocurre cuando uno camina. ¿Está claro? Hace abducción de cadera. La función del glúteo mediano y menor, por supuesto, los dos juntos. También son rotadores mediales o rotadores internos de cadera y estabilizan la pelvis durante la marcha. Y aquí está. ¿Se acuerdan el caso clínico? ¿Qué decía? ¿No? Que una persona, un chico al que le habían puesto un inyectable intramuscular en la región glútea derecha, notaba que no podía levantar el pie izquierdo. ¿Me dejo entender? Que tenía, y cuando uno le hacía la prueba de marcha, observaba que al caminar se le caía el lado izquierdo de la pelvis, no podía sostenerlo, y lo compensaba tirando el tronco a un lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, la explicación está acá. Cuando tú tienes en buen estado los músculos glúteo mediano y menor, ¿ven? Ahí dice glúteo mediano y menor fuertes, ¿no? Con buena contracción. Entonces, cuando tú levantas, por ejemplo acá, levantas el pie izquierdo, lo levantas del suelo, ¿correcto? Pues por un fenómeno llamado gravedad, la pelvis de este lado debería caerse. ¿Correcto? Sin embargo, se contraen los músculos glúteo mediano y menor del lado opuesto para levantar la pelvis así. Y esto es abducción de esta cadera. ¿Se dan cuenta? Es decir, uno abduce, en este caso, la cadera derecha para levantar la hemipelvis izquierda, para levantar el pie izquierdo del suelo. ¿Se entiende la idea? ¿Está claro? Entonces, ven en el esquema de la derecha, en este caso dice acá glúteo mediano y menor débiles, que no pueden contraerse adecuadamente. Entonces, cuando la persona trata de levantar el pie del suelo, se dan cuenta cómo la pelvis de ese lado se cae. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? No hay buena abducción de cadera derecha y por lo tanto no se puede sostener la hemipelvis izquierda. Y ahí está el detalle, ahí está el problema. Ahí lo ven, pero digamos, acá en este lado ven ustedes acá la marcha normal, pero ven ustedes acá que cuando camina se le cae este lado de la cadera. ¿Ven ustedes? Eso es la famosa marcha de Trendelenburg, así se le llama, ese es un signo. El signo de Trendelenburg o marcha de Trendelenburg. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que tenía el paciente en el caso clínico. ¿Quién inerva al glúteo mediano y el glúteo menor? Los inerva el nervio glúteo superior. Glúteo superior, que nace el plexo sacro, raíces L4 y L5, S1. Por si acaso, este nervio glúteo superior solamente inerva el glúteo mediano y menor, falso. También inerva al tensor de la fascia lata. Y está irrigado por la arteria glútea superior. Y ahí está, lo que he dicho está en este cuadro. Cada músculo, sus inserciones proximal y distal, su función, las funciones principales y la inervación, ¿no? Ahí están los demás músculos que les he mencionado, el piriforme, el gémino superior, obturador, los cuadrados, están para que ustedes lo lean. Ustedes se pueden dar cuenta que todos estos músculos tienen algo en común. Los 6 músculos que faltan tienen algo en común. Son rotadores externos, rotadores laterales. ¿Estamos de acuerdo? ¿El piriforme qué es? Rotador externo. El gémino superior, rotador externo. El cuadrado femoral, rotador externo. El obturador externo, rotador externo. El obturador interno, rotador externo. ¿Estamos de acuerdo? No te hagas problemas. Muy bien. Y todos llegan al trocánter mayor. Son pelvis trocanterios. Todos estos que están acá. Muy bien.